Lengua y comunicación, proyectos de diapositivas. La progresión uno nos da a entender que es muy importante desarrollar la habilidad sobre el resumen y el relato simple, porque con ello nos damos a explicar historias que nos han contado o que queremos transmitir a diferentes personas para que nos entiendan de una manera más fácil y más sencilla. Con base a esto podemos transmitirnos de una manera más fácil y sencilla para explicar algún tema en específico. Continuando con la progresión 2, que nos explica los tipos de texto, cuáles son los tipos de texto, son los que están viendo ustedes ahora mismo, que cada uno tienen un, un papel esencial para darnos a entender distintas cuestiones que queremos explicarnos. Pero no solamente son tipos de texto, sino también son tipos de lenguaje. También con señas nos podemos dar a expresar, con señalamientos y con el mismo cuerpo nos podemos dar a entender muchas cosas que, por ejemplo, que hablando no nos podríamos expresar de la misma manera. En la progresión 3 nos explican básicamente sobre qué son los tipos de texto, en dónde se ocupan y cuál es el más importante que se ocupa aquí en México en la actualidad y en todo el mundo. Que el más grande que, que conocemos hasta ahora es el periodístico, que ocupa gran parte de todo nuestro país y nuestro mundo, porque en él nos encuentran tipos de texto diferentes, más concisos y con una definición mucho más exacta que podríamos explicarlo nosotros. En la progresión 4 nos explican que los textos literarios nos pueden servir para definir un tipo de género de cualquier tipo de cosa, por ejemplo, textos literarios de ciencia ficción, de drama, de suspenso. Para eso sirven los textos literarios, para darle algo específico a un tipo de texto que todavía no conocemos. Las oraciones nos pueden servir para identificar palabras clave o elementos clave de la lectura y así comprender con más facilidad el escrito que estamos leyendo. Para terminar, la progresión 5 nos explica cómo nos enseña a componer los tipos de texto, con qué palabras, con qué finalidad, con qué conexiones, con qué conectores, con qué verbos. Nos enseña a hacer tipos de textos cortos, son párrafos, nos enseña a hacer párrafos para así darnos mayor expresión y para que nos entiendan mejor de lo que estamos hablando en el texto. Más que nada sirve para que el que está leyendo tenga una noción de lo que está leyendo y que nos esté entendiendo de qué está tratando la lectura. Progresión 12. Realiza la composición del Realiza resumen de un relato para aplicar los conocimientos. Un sujeto es el elemento que realiza la acción descriptiva en la oración, es el quien o el que hace algo. El predicado es la acción o el estado del sujeto que es o lo que lo hace. Los predicados se localizan a partir del núcleo del predicado y su función en el que lo comparte, como pueden ser, y se localizan a partir de las preguntas ¿por qué, cuál o cómo? Y todo eso, que serían los complementos del predicado. Los tipos del predicado pueden ser de compañía, de modo, de causa, de instrumento, de cantidad, de finalidad, de tiempo o de lugar. Por ejemplo, uno del lugar sería afuera cantan las aves porque está diciendo que afuera, entonces sería un lugar. De compañía puede ser puedo ir contigo al parque.
Predicado y el sujeto es que el predicado y el sujeto trabajan juntos para transmitir significados de una oración. Que el propósito del predicado y el sujeto es que pueden hacer una oración que a fuerzas lo conforme por un sujeto y un predicado. Cambiar el sujeto del predicado puede alterar el significado de la oración. Como puedo dar ejemplos como el niño come una manzana, el sujeto sería el niño y el predicado come una manzana. La casa es azul, el sujeto sería la casa y el predicado azul. Progresión 13. Distingue qué es una lengua y sus características específicas de componer sus. El lenguaje se distingue de dos tipos, del habla y de la lengua. La habla tiene componentes y el tipo de voz. La lengua pues es individual porque cada quien tiene la expresión individual de cómo expresarse con el lenguaje. El idioma tiene una variación llamada dialecto. El dialecto es la variación del idioma que caracteriza por las palabras que cambian. El dialecto es una variable en México, como las palomitas de maíz. En otro país se le dice cotufas, el pochoclo como el maíz, la concha como la roseta. Y cada lenguaje tiene diferentes reglas. La variación en el uso de la lengua, como si ocupas una grosería en la lengua sería como si lo estuvieras agrediendo. Aquello que se dedica a un dialecto puede sonar agresivo. La variación de la misma lengua puede llegar a ser un dialecto o variación de lenguas indígenas. Son aquellas que se hablaban antes de la conquista de los españoles, como la maya, la timaragua, la náhuatl. También ha aportado un 30% de latín antes que no se hablaban 70% de latín. Cuando se transformaba se convertía en un 30% de palabras nuevas. Como cada país o cada persona tiene un distinto o es individual la lengua, así como en México un popote se le dice pajita, pitillo, el camión se dice colectivo, el mesero camarero, el amigo pana, aguacate palta. Como la morfología, que estudia e interna de las palabras y cómo se conforman, la semática, que estudia el significado de las palabras y las oraciones. Los tipos de lenguaje es el formal, informal, el colonial, el técnico. La variación del lenguaje son dialectos, acentos y todo eso. Lenguaje y cultura, como el lenguaje refleja y forma la cultura. El lenguaje y el poder, como el lenguaje que utiliza para ejercer poder y control. Lenguaje tecnológico, como la tecnología ha cambiado en la forma de que utilizamos nuestro lenguaje. O lingüística cognitiva, lingüística histórica o otros tipos de lenguajes que puede haber en la habla y en la lengua, que puede ser que toda oración tiene un sujeto y un predicado. Progresión 14. Incorpora apoyos visuales, físicos y elementos no verbales en la comunidad y comunicación oral y escrita. Oral comparte información a través del habla. La comunicación es inmediata y bidireccional. Utiliza lenguaje colonial y expresiones culturales. La memoria colectiva es importante para preservar tradiciones. Comunidad escrita comparte información a través de textos escritos. La comunicación puede ser asíncrona y utiliza un lenguaje formal y estructurado. Los visuales te ayudan a mejorar la comprensión, como sean las imágenes, los gráficos y los videos que ayudan a clasificar mensajes, captar la atención. Elementos visuales atractivos pueden aumentar el interés de las personas con las que estás intentando interactuar, apoyar a la memoria. Imágenes y símbolos pueden facilitar la recordación. Apoyos físicos facilitan la interacción. Objetos y herramientas pueden ayudar en la comunicación, proporcionar acceso, mejorar la experiencia. Entornos físicos adecuados pueden enriquecer la comunicación. Los elementos no verbales pueden comunicar emociones, expresiones faciales, gestos y posturas que transmiten sentimientos hacia las otras personas. Establecer la atmósfera, el entorno y la iluminación pueden influir en el estado de ánimo. Reforzar el mensaje. Elementos no verbales pueden reiterar o contradecir la comunicación verbal con la que estás haciendo con esa persona.
Así que también pueden decir como las lenguas originarias, las lenguas indígenas, los apoyos visuales y los elementos no verbales en la comunidad, en la comunicación oral y escrita. También pueden hacer definiciones y tipos de apoyos visuales como son las imágenes, los diagramas, los gráficos, los videos, las infografías, los carteles, etc. Beneficios de los apoyos visuales es que mejora la comprensión y aumenta la reiteración, facilita la comunicación. ¿Cómo crear un apoyo visual efectivo? Considerando para elección de imágenes, diseño de diagramas, uso de colores y etc. La aplicación de los apoyos visuales puede ser por educación, por marketing, por presentaciones, por publicaciones, escrito, verbal. Herramientas y recursos para crear apoyos visuales sería Progresión 6. Identifica y aplica el proceso de prelectura para identificar elementos clave del texto o de la fuente de información. La prelectura es un texto que tiene diversas aplicaciones y lamentablemente es una estrategia que casi nadie utiliza, porque cuando se trata de leer se va directo al texto, sin antes reflexionar en los contenidos. Progresión 7. Analiza un relato para identificar las afirmaciones centrales, distinguiendo así el tema central del texto. Aplicación práctica de la lectura analítica. La lectura analítica se distingue por ser más que una simple lectura, ya que es un enfoque principal y obtener una comprensión profunda y completa del texto. Con esto se busca un aprendizaje más significativo y enriquecedor. Progresión 8. Distingue ideas centrales y secundarias en diversos textos literarios para comprender el tratamiento, ya sea explícito o implícito, que se les da como parte central de su contenido temático. Progresión 9. Identifica las relaciones lógicas o argumentales entre las ideas principales y secundarias para reconocer la composición interna del texto y la información accesoria para suprimir el contenido menos relevante. La aplicación de las relaciones logísticas. Los textos y demás fuentes de información como videos, infografías, organizadores gráficos, tablas gráficas, entre otros, presentan ideas en una estructura organizada, lógica y jerarquía de acuerdo a la estructura del tipo de texto. Esta está conformada por un tema, una idea principal y por temas e ideas secundarias. Progresión 10. Agrupa los temas e ideas principales del texto, previo a la composición del resumen y relato simple a través de un mapa semántico o mental para visualizar la clasificación de las ideas con base en su jerarquización. El mapa semántico o mental es una herramienta y una técnica que permite la representación gráfica de las relaciones significativas de un conjunto de información. Organizadores gráficos. Tenemos diferentes tipos de organizadores gráficos, como mapa mental, mapa conceptual, diagramas de flujo, entre otros. Progresión 11. Identifica diversos elementos del diseño de personajes para comprender su papel, incluir el tratamiento de contenidos en la rasgos físicos. La descripción de las características físicas de los personajes es la prosopografía. Rasgos psicológicos. Los rasgos psicológicos del personaje también son conocidos como etopeya.